Buenas tardes, bienvenidos a la tercera charla del curso libre de astronomía del sistema solar. En esta ocasión estamos listos ya para estudiar el origen del sistema solar. Como planteamos anteriormente, el sistema solar está compuesto de una estrella de tipo espectral G25, 8 planetas, más de 3 planetas enanos, mucho más de 150 lunas y una gran cantidad de asteroides y cometas. Y presentamos este diagrama donde estaba el Sol, los planetas, y se enumeran algunos planetas enanos y algunos candidatos. También señalamos que un hecho importante para pensar el origen del sistema solar es que en la órbita de la Tierra, que define un plano, se llama plano de la eclíptica, y ese va a ser el plano de referencia con el cual medimos a todos los demás planetas. Solo habíamos visto que Mercurio está inclinado, prácticamente todos los demás están en el mismo plano, y Plutón que está extremadamente inclinado. También señalamos de que producto de la creación del sistema solar se había quedado una estructura muy lejana, que era el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Entonces hoy nos preguntamos, ¿cómo se originó el sistema solar? Partamos de los siguientes hechos que acabo de sintetizar. Primero, todos los planetas mayores dan vuelta alrededor del Sol, aproximadamente en el mismo plano del ecuador solar. Segunda propiedad, todos los planetas mayores giran en torno al Sol en la misma dirección y sentido contrario a las agujas del reloj, si comparamos el sistema solar visto desde el norte. Tercero, todos los planetas mayores, con excepción de Urano y Venus, efectúan un movimiento de rotación alrededor de su eje en el mismo sentido de su revolución alrededor del Sol, o sea, en forma contraria a las agujas del reloj. Cuarto, los planetas se hallan espaciados a distancias uniformemente crecientes a partir del Sol y describen órbitas casi circulares, con excepción obviamente de Mercurio. Todos los satélites o lunas, con muy escasas excepciones, también dan vuelta alrededor de sus respectivos planetas en el plano del ecuador planetario y siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj. La regularidad de tales movimientos sugirió de un modo natural lo que exige la intervención de algunos procesos singulares durante la formación del sistema en su conjunto. Bien, las primeras teorías ya de carácter científico que se propusieron se dividían en dos clases, las catastróficas y las evolutivas. Según el punto de vista de las catastróficas, el Sol había surgido como un cuerpo único y empezó a tener familia como resultado de algún fenómeno violento, una catástrofe. Por su parte, las ideas evolutivas consideraban que todo el sistema había llegado de una manera secuencial a su estado actual. En el siglo XVI también se suponía que la Tierra había evolucionado de forma catastrófica. Entonces, eso inducía a pensar que también el sistema solar había iniciado de forma catastrófica. Y fue precisamente el francés Buffon quien afirmó en 1745 que el sistema solar había sido creado a partir de los restos de una colisión del Sol con un cometa. Obviamente en ese tiempo no se sabía exactamente qué eran los cometas, y al verlos en el cielo cuando estaban bastante próximos a la Tierra se miraban enormes, entonces se suponía que eran enormes. Hoy sabemos que son diminutos, que no puede ser una colisión de ese tipo la que genera el Sol. Sin embargo, en esos tiempos no había una idea clara de eso. Algunos astrónomos han vuelto a revivir esta noción. Los evolutivos, por contrario, pensaban de que el proceso había sido gradual, y esto coincidía con la visión de Newton, que señalaba que las leyes que él había descubierto, incluyendo la ley de gravitación, se aplicaban a todo el universo. Newton había sugerido la idea de que una nube tenue de gas y polvo se había ido condensando lentamente bajo la atracción de la gravedad
Y en la medida que las partículas se aproximaban, el campo gravitatorio se hacía más intenso, se aceleraban las partículas, hasta que al fin colapsaban y formaban el Sol, incandescente a causa de la energía de la contracción. Hoy existen varias teorías sobre cómo surgió la nebulosa solar, y fue importante las ideas de Immanuel Kant, y con eso se empezó a establecer la teoría de la nebulosa solar, una masa de polvo estelar que lleva a la formación de los objetos celestes. Veamos cómo se ve hoy. Antes de la existencia del sistema solar, había una nube de gas y polvo de unos 15 años luz de diámetro. Estaba equilibrada entre la presión y su atracción gravitatoria. El gas contenía 75% de hidrógeno y 24% de helio, y el 1% de carbón, nitrógeno, oxígeno, calcio, sodio y átomos más pesados. El polvo estaba formado de carbón, hierro y silicatos. Sin embargo, ese medio no era uniforme. Habían zonas más densas y frías, y habían como corrientes de gas de baja densidad que recorrían los contornos de estas zonas más densas. Una estrella en el vecindario llega al final de su vida y explota como supernova. La onda de choque de esa explosión provoca el colapso de la nube de gas y polvo de la que estamos hablando. Y hoy podemos decir, las estrellas nacen de nubes de gas y polvo que se contraen por efecto de la gravedad, normalmente provocado por una onda de choque que inicia el proceso. Aquí tenemos un esquema, aquí viene la onda de choque, aquí está la nube de gas, la onda de choque la comprime, y en aquellas zonas que dijimos que eran más densas son donde colapsa el gas y se forman estrellas. Observemos que no solo se forma una estrella, ¿verdad? Y veamos aquí una animación. Explota la supernova, llega la onda de choque, comprime, y donde estaba más denso se empiezan a formar estrellas. Miremos otra animación. Pasó la onda de choque y el gas se está colapsando. Hay zonas que en este caso se muestran como amarillas, que son las más densas, y allí va a pasar un proceso complejo del cual se forman estrellas. Observen que el tiempo que le he puesto acá pasa en miles de años por segundo. Cuando empieza la dinámica, observen y van a ver, prácticamente cada segundo pasan 1000 años, ¿no? Y ya se empezaron a formar estrellas, ¿eh? Y como señalé, no se forma una sola estrella, se llaman cúmulos. Y hay cúmulos que tienen pocas estrellas, llamadas asociaciones, cúmulos que tienen ya más de 100 a 1000 estrellas, se llaman cúmulos abiertos, y aparecen cúmulos globulares que tienen miles, cientos de miles de estrellas. Observemos una cosa interesante. La distribución es espacial, ¿eh? Sin embargo, cuando nosotros vemos el cielo, vemos así. Y los antiguos empezaron a ver figuras. Dijo, ¿y esto qué será? Aquí parece un arbolito de Navidad. Hablando de la Navidad. Pero observen que las estrellas no están en el mismo plano. Hay unas que están más lejos que otras.
Ahora centrémonos en uno de esos puntos de condensación. Hay que señalar que la nube tenía movimiento, tenía un ligero giro. Y esa nube, antes de que se forme la estrella, le vamos a llamar protoestrella. Y en zonas como esta tiene el polvo es que hace que se vea oscura, ¿no? Esa es la protoestrella. Y algo muy interesante para hablar de las estrellas. Existe un diagrama que se llama de Herpus-Russell, en el cual se pone aquí la luminosidad de la estrella y aquí se pone la temperatura, pero creciente para este lado. Estas son las más frías, estas son las más calientes. La mayor parte de estrellas, cuando se hizo este estudio, cae en esta zona y por eso se le llama de la secuencia principal. Y encontraron otro grupo que se llaman gigantes rojas y otras por aquí que se llaman supergigantes rojas. Y cuando las estrellas terminan su vida, terminan por acá, se llaman enanas blancas. Miremos eso en un esquema. Aquí es cuando es protoestrella, se va contrayendo, se va calentando, y llega el momento en que empiezan las reacciones nucleares y se convierte estrictamente hablando en estrella. Dura una cantidad de millones de años en esta zona, en la secuencia principal. Luego, cuando se le acabe el hidrógeno, se empieza a contraer y después a crecer enormemente cuando empieza a procesar hidrógeno alrededor del núcleo de helio que ha quedado en el centro. Al llegar aquí se da un chispazo normalmente y empieza la fabricación de carbono a partir del helio. Aquí empieza otro proceso y finalmente aquí, si la estrella es mediana como nuestro Sol, va a tener explosiones térmicas. No es una gran explosión, sino que son como que agua está hirviendo y de repente le salen poquitos así. Y pierde todas sus capas, se empieza a enfriar y termina como enana blanca. Aquí muy caliente, se va enfriando hasta que llega a temperaturas prácticamente de cero, ¿no? Entonces la evolución estelar es así: está la nebulosa, se forma la protoestrella, se forma la estrella, cuando se le acaba el combustible en el centro se puede gigante roja, y aquí tiene dos caminos: si es pequeña, si no es tan grande, va a terminar como una nebulosa planetaria, una enana blanca, y que se va a terminar enfriando. Si es muy grande, se va a hacer supergigante roja, va a explotar como supernova y tiene dos caminos: o se hace estrella de neutrones o se hace agujero negro. Nuestro Sol, va a ser el camino, no es tan grande. Las protoestrellas de masa similar a nuestro Sol tardan aproximadamente 30 millones de años en evolucionar de nube molecular hasta estrella de la secuencia principal, mientras que una estrella que tiene 15 masas solares solo tarda 160.000 años en contraerse. La cantidad de masa hace que la atracción gravitatoria sea más fuerte y el proceso más rápido. Una estrella de media masa solar se tarda 100 millones de años, una estrella como la nuestra se tarda 30 millones de años, y como señalé, una estrella de 15 masas solares va a terminar en 160.000 años. Esto siempre es el diagrama de Herpus-Russell. Cuando están contrayéndose las protoestrellas, la mitad de la energía que aportan la emiten hacia afuera, pero la otra mitad sirve para calentar su núcleo. En las nubes de hidrógeno y helio de mayor densidad ocurren los siguientes hechos. Primero, aumento de la velocidad de los átomos. En la medida que se va calentando, los átomos van aumentando de velocidad, porque la temperatura lo que mide es qué tan rápido se mueven las partículas que componen a los cuerpos. Y segundo, en la medida que adquieren más velocidad, el número de colisiones aumenta, va también más pequeña la zona,
Y va a suceder algo fantástico en la medida que las partículas logran velocidades altísimas. Este es el proceso que estamos describiendo. Estamos por aquí en este momento, en protoestrella todavía, ya muy caliente. Cuando la temperatura aumenta mucho, los átomos empiezan a perder sus capas electrónicas y queda una mezcla de núcleos y electrones. A esa situación se le llama estado de plasma. Es el cuarto estado de la materia. Antes de que lleguen a esta temperatura crítica que se va a punto de ignición, los choques eran como pelotitas de billar. Pero cuando llegan a tener temperaturas tan altas y por ende velocidades tan grandes, logran romper una barrera de la repulsión electromagnética, se acercan mucho y empieza a aparecer la interacción nuclear fuerte, y con eso van a suceder que los núcleos empiezan a fundir y el hidrógeno, bajo un proceso bastante complejo, se va a convertir en helio. Y eso está esquematizado en la siguiente figura. Dos núcleos de hidrógeno, o sea, dos protones, chocan, y producto del choque uno de los protones se transforma en neutrón, y para eso emite un neutrino y un positrón. Un positrón es un electrón positivo. Luego otro protón choca con este hidrógeno 2 y forma un núcleo de helio 3. Se convierte también, el protón continúa y emite un rayo gamma para poderse unirlo. Luego dos núcleos de helio 3 chocan y producen helio normal, helio 4, y sobran dos protones. Este proceso se va a continuar por mucho tiempo, y mientras este proceso sucede, la estrella se encuentra en la secuencia principal. Tal vez es interesante ver lo siguiente. Existen unos objetos que se le nombró Herbig-Haro, y son nebulosas asociadas con estrellas que están recién formadas. Estas nebulosas son de muy corta vida, duran pocos años y se forman por la interacción que el gas que está emitiendo la estrella que se está formando, y desde la estrella se emite en gas en prácticamente sus zonas polares donde se está formando. Y esto va a chocar con los gases que están en el medio y van a formar esta nebulosa. Digo que esto es interesante por lo siguiente. El nombre de Herbig-Haro es un norteamericano y un mexicano. Guillermo Haro Barraza era un astrónomo aficionado, luego se hizo investigador y académico, y fue de los primeros mexicanos premiados por este trabajo. Su nombre pues permanece en las visiones del universo con los objetos Herbig-Haro. Los objetos Herbig-Haro, pues, cuando se está formando, recién formada la estrella, el disco de acreción emite chorros de partículas por los polos. Y esto, cuando choca con el medio interestelar, forma estas nebulosas. Emiten, la cantidad de masa que emiten es de entre 1 a 20 veces la masa de la Tierra, y así se miran en la realidad esos objetos. Aquí está la estrella que está emitiendo. Este es cuando choca con los gases del medio, se forman estos objetos. Estos son los objetos Herbig-Haro. Las estrellas de Tauri son otros tipos de estrellas. Se llaman así porque se observaron por primera vez en la constelación de Tauro. Y son estrellas jóvenes que aún no han entrado por completo a la secuencia principal. Prácticamente como que son las estrellas que todavía tienen un capullo alrededor, ¿no? Pero de ese capullo se va a formar los discos protoplanetarios.
y se forman estos discos protoplanetarios. En el 2009 apareció un artículo que han sugerido que nuestro Sol nació formando parte de un cúmulo estelar con una masa de entre 500 y 3000 masas solares y un radio de entre 1 y 3 parsecs. Pensándose que, aunque las estrellas que se formaron con dicho cúmulo se han ido dispersando, existe la probabilidad de que entre 10 y 60 de estas todavía están a 100 parsecs lo más del Sol, ¿no? Importante, nuestro Sol no se formó solito. Nuestro Sol, que es una estrella, tiene hermanas. Y aquí pongo una pequeña lista de estrellas que están cercanas al Sol. Con mucha probabilidad, todas estas estrellas son hermanas del Sol. Alfa Centauro, estrella de Barnard, la estrella de Wolf, la de Lalande, Sirio. Sirio es una estrella muy brillante, la estrella más brillante del cielo visto desde la Tierra. Como a las 9 de la noche la pueden ver allá por el este. 10 de la noche, si miran, van a ver esa estrella blanca muy brillante, Sirio. Entonces, todas estas estrellas son hermanas del Sol con toda seguridad. Sin embargo, existen 32 estrellas que están a menos de 13 años luz. Recuerden que la nube tenía 15 años luz de tamaño. Entonces, a 13 años luz todavía hay 32 estrellas, pero como se han ido expandiendo, deben de ser hasta 60 años luz quizás por el tiempo que ha pasado, esas estrellas son las hermanas del Sol. Entonces, una de estas regiones de gas colapsante llegó a ser nuestro Sol. Tenía entre 7.000 y 20.000 unidades astronómicas. La masa era un poquito más grande que el Sol, 1.1. Y aproximadamente tenía la composición que tiene nuestro Sol, el 98% de su masa de hidrógeno y helio y el 2% de elementos más pesados. Estos fueron expulsados al espacio interestelar. Tan pronto como colapsa la nebulosa, debe de cumplirse la conservación del momento angular. Esto es decir, aquella rotación que tenía, si calculamos físicamente hablando, la magnitud de rotación se llama momento angular, y esta es una magnitud conservativa. Lo curioso es que la mayor parte del momento angular quedó en los planetas y no en el Sol. Y eso se discute y hay teorías que nos explican de esto, cómo podemos verlo, ¿no? Entonces, así era el disco protoplanetario y vamos a verlo con un esquema y luego con una película que nos facilita Discovery Channel. Entonces está la nube, está rotando, decíamos. La rotación le produce que se vaya aplanando y se va formando el disco protoplanetario. Hay un eje de rotación. Sigue la contracción y se empieza a formar en el centro la mayor densidad. Todo se va trayendo hacia el centro, pero esto por el momento angular continúa rotando y no cae hacia el centro, no todo cae hacia el centro. Entonces hay granos finitos de polvo. Sigue la contracción, sigue el disco dando vuelta más rápido y los granitos se han ido juntando y ya son granos muy grandes que se llaman planetesimales. Sigue la contracción, sigue los choques de estos planetesimales y se van formando los planetas. Cuando ya está muy adelantado ese proceso, prácticamente se forma la estrella. Esta zona es muy caliente, esta zona obviamente es más fría, está más lejos de la zona donde está el punto más caliente, que es donde se va a formar el Sol. Y aquí, en estos materiales, se va a ir formando Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter. Y según se sabe hoy, o se propone,
hubieron más planetas además de los que vemos hoy en la actualidad, ¿no? Casi con seguridad, en la primera fase, cuando ya están formando los planetas, estos están incandescentes, ¿eh? Todo está incandescente, no solo el Sol, sino que esto está como en estado de lava, digamos. Y miremos lo que nos dice Discovery Channel. Es un baile que dura millones de años. Comienza cuando el gas y el polvo forman cúmulos microscópicos y termina con nuevos mundos. Cuando los cúmulos se van haciendo más grandes, también se empiezan a unir y forman cúmulos de cúmulos, cada vez más grandes, cada vez más pesados, y todos giran unos alrededor de otros. Y en el centro de todo, toma forma una enorme nube de gas y polvo. Una bola de materia que gira, absorbiéndolo todo. Se hace cada vez más grande y cada vez más caliente. Hasta que nace una nueva generación de estrellas. Y este es nuestro Sol. El gas y el polvo que quedan desaparecen, dejando los planetas. Siguen creciendo. Pequeños trozos de roca caen en ellos durante más millones de años. Y cuando se termina, aparece un nuevo mundo. Nuestro mundo. La Tierra. Bueno, ustedes pudieron apreciar que cuando se forma la estrella y se dan las primeras grandes explosiones nucleares, se lanza hacia afuera el gas. Mucho de ese gas es atropado por los gigantes gaseosos, pero otros pedazos de escombros de polvo se fueron a formar el cinturón de Kuiper, y los más que tuvieron más impulso se fueron muy lejos y llegaron hasta la nube de Oort. Entonces, los planetas rocosos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. También podemos imaginarnos cómo se formó el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Va a quedar como una intriga, digamos, cómo se formó el cinturón de asteroides. También sabemos, la única manera de explicarnos algunas cosas, es que debieron de existir grandes choques, tanto en Mercurio, quizás en Venus, en Tierra, Urano. Y la pregunta es, ¿contra qué chocaron? El proceso de formación de planetas se puede resumir de la siguiente manera. Se contrajo la nube interestelar. Sabemos que posiblemente comenzó por la explosión de una supernova en el vecindario. La onda de choque hizo que se empezaran a juntar lo que se llama condritos carbónicos, que son estas rocas, ¿no?, de las primeras rocas más primitivas del sistema solar. Las zonas más densas de la nube son las que se comprimieron, y a partir de ahí se van a formar las estrellas, dentro de las cuales está nuestro Sol. Entonces se condensó mucho del gas hacia el centro por efectos gravitatorios, pero se formó un disco de acreción del cual van a formarse los planetas. Cuando la masa de condensación ya llegaba a 0 veces la masa del Sol, la materia se empezó a hacer opaca por la cantidad de polvo que estaba acumulándose.
la temperatura aumentó, el polvo se evapora entre 10.000 a 100.000 años después del comienzo de la compresión. Al poco tiempo empieza a disociarse el nitrógeno, a perder lo que dijimos, los electrones. Se siguió comprimiendo, aparece ya la protoestrella propiamente dicho, y entre 10 y 100 años va a pasar el último proceso, que ya es muy acelerado por las condiciones de la gran concentración de la gravedad, ¿no? Así se miran en el espacio hoy con el Hubble zonas donde está sucediendo eso de lo que estamos hablando. Entonces hoy tenemos pruebas de que las teorías que se están proponiendo de cómo se formó el sistema solar, hay evidencias de que algo semejante está pasando, por ejemplo, aquí en la nebulosa de Orión. También podemos explicar que la parte cercana al Sol era muy caliente. Eso impidió que pocos gases se quedaran aquí. Algunos ya habían formado moléculas y eso se quedaron, pero la mayoría fueron tirados hacia más afuera. Y por eso es que salen los gigantes gaseosos al exterior y cercanos al Sol los rocosos, ¿no? Ahora, entre Marte y Júpiter, las cantidades planetesimales que se juntaron allí no alcanzaron a formar un planeta. Esa es la teoría que se tiene actual, porque la gravedad de Júpiter y la gravedad del Sol los jalaban y no impidieron que se juntaran todos, ¿no? Curiosamente, el Júpiter aparece ligeramente antes que el Sol, ¿eh? Y hoy vemos que ese efecto de que Júpiter y el Sol están tirando cada uno de los planetesimales que están ahí, solo se formaron asteroides. Y hay zonas donde entran en resonancia con Júpiter y donde prácticamente no hay asteroides, ¿eh? Se llaman brechas de Kirkwood. Hay zonas donde prácticamente no hay asteroides. Entonces el cinturón de asteroides es así, y hay una zona en que no hay, una brecha, estas son las brechas de Kirkwood. Bueno, más allá se fue la mayor cantidad de gas y allí se formaron los gigantes. Y Júpiter es el que más gases absorbió, el planeta más grande del sistema solar. Es más, si Júpiter hubiera crecido a triplicar o cuadruplicar su tamaño, fuera también una estrella, ¿no? Urano y Neptuno capturan ya menos gas y se les llama gigantes de hielo. Entonces el viento solar, pues, del joven Sol esparció el gas y el polvo del disco protoplanetario, diseminándolo en el espacio interestelar, poniendo fin al crecimiento de planetas. Volvemos a recordar, las estrellas Tauri tienen vientos solares realmente bien fuertes. Así tuvo que haber sido nuestro Sol en cierto momento de su vida. Entonces ya había señalado que uno de los problemas es el problema del momento angular. El Sol tiene poquito momento angular. Tienen más momento angular los planetas. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? El Sol, a pesar de que tiene la mayor cantidad de materia del sistema solar, se explica de que las partículas que estaban alrededor del Sol presentaron muchos fenómenos de fricción y eso la fue frenando. Y por eso el Sol ha quedado con una velocidad de rotación pequeña si calculamos su momento angular comparado con la que tienen los planetas, ¿no? Ahora miremos cómo evolucionaron los planetas rocosos. La primera fase de los planetas rocosos fue la siguiente. Cuando se enfriaron lo suficiente, recordemos que originalmente pues estaban incandescentes, era todo lava
en los planetas, ¿no? Cuando el planeta se enfrió lo suficiente, las sustancias densas se fueron hacia el centro y las sustancias livianas se fueron hacia afuera. Y se llama diferenciación. Lo denso al centro y lo liviano hacia afuera. Cuando ya estuvo en esta situación, esto se solidificó, se enfrió y se solidificó. Y entonces aquel fenómeno que estuvimos viendo de golpes empezó a moldear la superficie de los planetas y a dejar grandes choques como este o pequeños choques. Y así se formaron lo que van a ser, en el caso de la Tierra, la cuenca de los océanos y las montañas. Siguió enfriándose. Cuando llegó a estar suficientemente frío, empezó que los materiales radioactivos que habían quedado en su interior empezaron a calentar zonas del interior de la Tierra y se vivió una época de una gran cantidad de volcanes. A los que les gusta la geología pueden averiguar un poco más de esto. Pasó esa época de la gran conmociones de volcanes y que se volvió a reestructurar de alguna manera el planeta Tierra. Y así en todos los planetas, pero hablamos en particular de nuestro planeta, ¿no? Finalmente se calmó aquello y hemos llegado a esto, ¿no? Así es a grosso modo la formación de los planetas rocosos o terrestres. También ha habido cambios hoy que se están viendo planetas extrasolares. Al principio se creía que los planetas se formaron en las órbitas que vemos ahora. Sin embargo, esto ha cambiado particularmente en el siglo XXI, final del XX al XXI, que se ha empezado a ver planetas extrasolares y se mira que hay una dinámica muy compleja. Hay planetas tipo Júpiter que se han localizado bien cerca del Sol. Se supone que esos planetas caen, los atrae la estrella y hace grandes erupciones es un proceso más complejo la creación de planetas, ¿no? Ahora, lo que también se ha llegado para explicar cómo es lo que estamos viendo en nuestro sistema solar, que habían otros objetos además de los que vemos ahora, ¿no? Algunos podían ser miembros del cinturón de Kuiper que chocaron y otros que ya estaban en las órbitas interiores del sistema solar y que también chocaron y han desaparecido. Entonces los impactos son importantes para explicarnos el comportamiento que tiene el sistema solar en la actualidad, ¿no? Además de la Tierra que chocó con algo y con eso se formó la Luna, también se supone que Plutón y Caronte también son resultados de otro choque. Lo mismo pasa con Urano, ¿no? Y prueba de que los choques, aunque no suceden todos los días ni todos los años, pero siguen sucediendo, está Shoemaker-Levy 9, un asteroide que chocó con Júpiter en 1994. Aquí tenemos a Júpiter, tal como lo vio el Hubble, y estas manchas que están aquí son donde fue chocando el asteroide. Cuando se acerca a Júpiter, la gravedad de Júpiter lo fracciona en muchos pedazos, y esos pedazos son los que fueron chocando contra Júpiter, y estas son las marcas de esos choques, ¿eh? Eso sucedió en 1994. Los muy interesados pueden buscar en internet Shoemaker-Levy y pueden ver más animaciones y películas de ese momento, ¿no? Entonces, miremos lo que pasó con la Tierra. Con la Tierra, ninguno de los planetas rocosos tenía luna, al inicio. Pero decíamos que habían hubieron otros objetos que ya desaparecieron. Entonces, en los puntos de Lagrange, un señor llamado Lagrange
llegó a mostrar de que existen 5 puntos entre 2 planetas o 2 objetos grandes como el Sol y la Tierra, por ejemplo, donde hay equilibrio dinámico. Son del 1 al 5. Los L4 y los L5 van en la misma órbita en que está la Tierra, en este caso es la Tierra. También ahí se miran, vamos a ver en Júpiter. Y pasó lo siguiente, se fue acumulando partículas en ese punto de equilibrio, pero llegó el momento en que se fue haciendo tan grande la cantidad de partículas que se volvió inestable. Y va a chocar con la Tierra, como vamos a ver más adelante. Vemos que los planetas, pues, Urano y Neptuno, que quedaron muy lejos, no pudieron agarrar tanto gas, lo agarró Júpiter y Saturno. Pero empezamos a descubrir que existieron migraciones planetarias que no estaban donde están ahora, estuvieron unos más lejos y otros más cerca. Entonces la gravedad, pues, de los planetas afectó al cinturón de Kuiper. También fueron dispersados hacia adentro Saturno, Urano y Neptuno. Y Júpiter expulsó a los que se le acercaron. Los planetas gaseosos se parecían a los sistemas solares en pequeño. La cantidad de gas que agarraban empezó a orbitar en su ecuador y se formaron lunas, así como se formaron los planetas en los sistemas gaseosos. Vamos a ver que Júpiter tiene lunas que orbitan en su ecuador. 4 lunas grandes, otras más pequeñitas, y lo mismo le pasó a Urano, tiene también ese tipo de lunas. En pequeña escala también la tiene Urano y Neptuno, pero estos planetas gaseosos se asemejan al sistema solar en pequeñito, en la medida en que formaron varias lunas en sus discos surcoplanetarios, sería en ese caso, un disco protoplanetario. Ahora, hay lunas que no están en el ecuador. Normalmente esas lunas o se formaron por un impacto o han sido capturadas así. Entonces, las lunas de los planetas gaseosos se formaron en su ecuador, pero tiene otras que han sido por impacto y otras que son capturadas. Entonces, esos 3 tipos de lunas vamos a encontrar. Hoy en la actualidad se ha visto que Júpiter parece un enjambre con la cantidad de objetos que ha capturado. Los planetas interiores, decíamos, no tenían lunas. La Tierra se forma por el choque con Teia. Teia es hija de Selene. Y Marte captura 2 asteroides. Y Deimos y Phobos se llaman sus lunas, son pequeñas rocas. Y nos preguntamos, ya para terminar, los siguientes. ¿Por qué Mercurio tiene una órbita inclinada a 7 grados? ¿Y por qué tiene un núcleo tan grande? Como hemos dicho, en algunos modelos del sistema solar que se discuten en la actualidad, se cree que existieron 2 objetos más cerca del Sol que Mercurio. Uno de ellos cayó al Sol. El otro, producto de esas interacciones, se hizo muy elíptico, chocó con Mercurio, perdió prácticamente, se fundieron los 2 núcleos y toda la parte de afuera se la cayó hacia el Sol, ¿no? Pero además, hoy se ha descubierto otra regularidad. El tamaño de los núcleos de los planetas rocosos es inversamente proporcional a su distancia al Sol. Entre más cerca, más grande es su núcleo. ¿Por qué verlos ir invertidos? Este es uno de los problemas más difíciles que han encontrado los astrofísicos.
Entonces, a lo que se ha llegado ahora es lo siguiente. Sucede que la atmósfera de Mercurio es súper densa. Estar en la superficie de Mercurio es como estar a casi 100 metros en el fondo del mar, ¿eh? Entonces empezó a haber una interacción entre esa atmósfera tan densa y el manto líquido que tiene el Venus en su interior. Y esa interacción fue haciendo que se fuera cambiando el giro y se fuera haciendo más lento, más lento, más lento. Y en el momento actual está invertido el giro del planeta y muy lento. El caso de la Tierra, decíamos, se formó un objeto en el punto de Lagrange, Theia. Cuando se acumuló suficiente material en este punto, Theia se movió hacia acá y terminó chocando con la Tierra, y de ahí salió la Luna. Y chocó y se formó la Luna, ¿va? Así se explica que se formó nuestra Luna. El caso de Urano. Hoy se sabe que Urano, o la mejor teoría que se tiene en el momento, es que hubieron dos choques, que sufrió dos choques, y producto de eso ha quedado inclinado 97.7 grados con respecto al... Y aquí tenemos el resumen. Mercurio, Venus gira invertido, la Tierra, y miremoslos en dinámica. Observen, Mercurio va girando, me voy a poner acá para que vean, Mercurio va girando, observen, va girando muy lentamente, pero va girando. Venus también va girando, me voy a poner aquí para que miremos. Venus va girando hacia el otro lado, muy lentamente, pero también va girando. Observe, pues este punto se está moviendo, este objeto va para allá, ¿va? Este va para acá. Y estos están girando de esta manera. Bueno, hasta la próxima. Los esperamos. El siguiente tema es el Sol. Para el lunes 13 y martes 14 hay una lluvia de meteoritos llamada las Gemínidas. Desde las 10 de la noche pueden empezar a verlo desde su casa. A las 2 de la mañana va a ser el punto máximo y a las 4 de la mañana más o menos se va a terminar.